Pasamos entonces a la unidad 2, habiendo terminado nuestros primeros 15 minutos. El primer punto entonces es precisamente el sistema modular, la noción del conocimiento como surgido desde la práctica, que es la noción que se aplicaba en la Universidad Metropolitana Xochimilco, aquella en la que alguna vez fue docente el subcomandante Marcos, mucho después del inicio, Marcos, del inicio de la universidad. ¿Qué planteaba el sistema llamado modular, sistema de organización curricular que tenía la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco? Bueno, planteaba una noción muy interesante, que es la de unir en un solo movimiento la docencia, la investigación y el servicio. La idea era que en vez de tener disciplinas, el plan de estudios tuviese objetos tomados de lo empírico, por ejemplo, para psicología, que fuese las enfermedades psicológicas en los sectores populares de la Ciudad de México, y que ese fuera un módulo. Entonces se trabajaba con todos los aspectos de sociología, antropología, psicología, aspectos médicos, quizás que tenían que ver con la cuestión de políticas públicas, en salud, que tenían que ver con esa cuestión. O sea que no era un recorte disciplinar, sino un recorte práctico, operativo, y en base a ese recorte operativo se organizaban las distintas aproximaciones temáticas de varias disciplinas, y por eso es que se entendía como interdisciplinaria la forma de organizar el plan de estudios. Esto a la vez se hacía con actividad práctica en estos sectores populares, por ejemplo, para este módulo que hemos dicho, se iba a trabajar a instituciones o territorialmente en determinados sectores marginales, aledaños a la Ciudad de México, y entonces los alumnos hacían funciones de servicio, es decir, tenían una relación con la práctica profesional, con una relación directa también con la práctica, digamos, allí no solo profesional, sino una práctica socialmente importante, relevante, y también hacían investigación, es decir, hacían una indagación sobre las condiciones de ese lugar. O sea que a la vez estaban haciendo investigación, servicio y aprendizaje. Era toda una versión distinta acerca del plan de estudios, muy interesante en sí misma, pero que también tiene ciertos problemas que se fueron advirtiendo luego en el ejercicio, ¿no? Por lo tanto, el punto siguiente dice: los problemas de ejercicio de este modelo: interés estudiantil, servicio a la sociedad y organización del conocimiento. ¿Por qué? Porque este modelo, que implica una versión alternativa, distinta, de cómo pensar las temáticas, y que sin dudas implica un abandono de la modalidad disciplinar, está suponiendo una relación muy directa entre conocimiento y práctica. La idea, tomada de una lectura un poco superficial del marxismo, de que el conocimiento deviene de la práctica. Ciertamente, en un sentido muy genérico, sin duda que es así, pero está mediada, digamos, hay una mediación, entre otras, una es el lenguaje, mediación entre la práctica y el conocimiento. Cuando hablemos de Bachelard, en las unidades posteriores, esto va a quedar más claro, cuando lean Bachelard. Pero lo cierto es que la práctica no proviene, perdón, el conocimiento no proviene de lo empírico, el conocimiento no proviene simplemente de mirar y de hacer. El conocimiento implica
producir ciertos modelos que no están dados simplemente, digamos, o exclusivamente por lo que uno haga o por lo que uno mire. Por lo tanto, hay un problema en pensar una relación demasiado directa entre el hacer y el conocimiento científico, como lo plantea el sistema modular. Eh, esto, por una parte, o por la otra, eh, las disciplinas tienen un orden lógico en su constitución, ¿no? Para explicar determinadas condiciones, determinados objetos, hay toda una serie de categorías que se relacionan entre sí de una manera, entre comillas, por decir orgánica, es decir, sistemática, donde cada una explica a la otra y es explicada por la otra, donde por lo tanto hay una situación holística, de conjunto, global, digamos que donde una teoría en su conjunto sobredetermina cada una de sus partes para entender un objeto, todo eso queda roto, digamos, queda desarticulado si nosotros tomamos pedacitos de teoría y pedacitos de cada disciplina y los ponemos, los traemos a colación, pongamos un pedazo de la psicología, algunos aspectos de psicología, los traemos a colación para trabajar sobre un fenómeno fenómenos de drogadicción, supongamos en los sectores populares, pero no tenemos el conocimiento clínico suficiente para entender cuál es la función que pueden cumplir las adicciones en el aparato psíquico, ni tenemos una noción clara de cómo se compone el aparato psíquico. De ser así, es ciertamente que es bastante completo y bastante confuso lo que nosotros llegamos a entender eh, del conocimiento psicológico. Y esto es tan así que me tocó en una ocasión leer la tesis de una muy buena estudiante que había sido abanderada en la carrera de psicología allí en la Universidad Metropolitana de Unidad Xochimilco, en Ciudad de México, y esta chica exponía sobre su temática con notorios problemas conceptuales. Eh, Esto se hizo tan agudo que por una mezcla de rechazo ideológico, pero también rechazo epistémico y rechazo a la falta de idoneidad de los, por ejemplo, psicólogos de Xochimilco, no fue raro encontrar avisos que decían, bueno, pedimos psicólogos para tal empresa, pero si son de UAM Xochimilco, abstenerse. Eh, es notorio que si uno quiere reconstituir una teoría completa y toda su lógica interna, no puede basar el conocimiento en los, ¿cómo decir así?, trozos de teoría que vienen a cuento en cada situación práctica sin que el conjunto de la teoría esté presente, sin que haya una coherencia conceptual, sistemática que esté por encima de las aplicaciones diferenciales que se vaya haciendo. De modo tal que creo que con esto puedo dejar relativamente claro cómo este funcionar del conocimiento en relación a objetos concretos, objetos recortados de la práctica o del mundo empírico, es problemático desde el punto de vista de la conceptualización científica y que por ello no es recomendable simplemente olvidarse de las teorías completas para ir directamente a los aspectos aplicativos, que es lo que desde un punto de vista distinto a Xochimilco, que intentaba hacer un modelo de universidad con efectos sobre lo popular y lo crítico, también las derechas, el libro de Gibbons es muy claro en esto, proponen tecnologizar el saber, achicar, por decir así, la parte teórica y la parte científico-explicativa y dedicarse principalmente a las aplicaciones tecnológicas que puedan implicar valor agregado por vía
de el trabajo en empresas que pueden luego vender con éxito ese tipo de productos obtenidos de un conocimiento que sería ahí interdisciplinar por ser directamente ligado a cuestiones operativas distintas de la explicación científica sistemática, ¿no? Entonces lo cierto es que es muy motivador para los estudiantes el trabajo interdisciplinario al estilo que lo planteaba Xochimilco, y eso hay que tenerlo en cuenta como modelo didáctico, y se trataba también haciendo un servicio a la sociedad, lo cual es muy interesante, claro, siempre y cuando se ponga reglas a los estudiantes, se tenga un conocimiento suficiente de parte de estos, porque de lo contrario eso podría ser problemático, no se puede ir a hacer ensayo, digamos, simplemente a los sectores sociales externos a la universidad, pero ciertamente se puede, si se lo trabaja bien, tener un efecto muy, muy positivo del trabajo científico en relación a lo social, pero también están estos problemas epistémicos de los cuales hemos hablado. Finalmente iba a hacer referencia al programa 2030 para la educación media argentina, es el último tema de la unidad segunda. Es muy interesante ese programa, un programa que ha aparecido en relación al actual gobierno argentino, que es considerablemente ligado a posiciones de derecha neoliberal, pero que en realidad tiene por toda su configuración una estructura de pensamiento más ligada al gobierno anterior, y no sería, digamos, si bien no tengo dato preciso, es muy probable que haya venido planteándose desde antes, porque en realidad implica una crítica generalizada a la escuela tal cual está hoy configurada. Está muy bien eso, porque la escuela es un aparato moderno en tiempos posmodernos, es un aparato disciplinario en tiempos que son fundamentalmente antidisciplinarios y que son más de seducción que un poder que opera por seducción más que por autoritarismo. Lo cierto es que la escuela está muy atrasada, sigue con la tiza del mundo del video, pero entonces este plan propone tareas a ejercer en la escuela media para la Argentina, eh, con, no con disciplina, sino básicamente, bueno, con trayectos que los estudiantes pueden elegir en buena medida, eso es muy interesante, y con muchas partes aplicadas de conocimiento, ya sea a las artes, hay mucha mezcla de lo científico y lo artístico, o a profesiones o también oficios, ¿no? Bueno, es muy interesante la idea, tiene fuertes momentos entonces interdisciplinares, aplicativos y conceptuales. Claro, esto sería muy caro de hacer en tiempos de gobiernos que proponen ajuste, no se sabe cómo se podría hacer, y por cierto no queda muy claro si los docentes van a estar juntos, los de varias disciplinas juntos, cuando se imparten determinadas cuestiones que ligan a esas varias disciplinas, o va a haber uno solo. Si hubiera uno solo, se resiente la calidad de presencia del conjunto, ¿no? Se ha visto cuando se propone un solo profesor para física y biología, por ejemplo, pretendiendo unir las dos, y si es un profesor de física solo da física, si es biología solo da biología, o da algo de la otra disciplina muy mal. En todo caso, una forma de por lo menos atenuar esto, si no se puede pagar a 3 docentes juntos, por ejemplo, que sería muy caro, es que hay que pagarles algunas horas extras para que estos se junten entre sí, planifiquen, intercambien sistemáticamente conceptos, de modo de que si alguien tiene que enseñar algo que no es de su disciplina de origen, puede hacerlo con cierta calidad básica. Lo ideal, que para sostener estrictamente la calidad interdisciplinaria, sería que estuvieran juntos, pero claro, en una planificación como la del programa 2030, esto implicaría muchísimas horas juntos y sería sumamente caro y no es sostenible, ¿no?
De cualquier modo tampoco sería sostenible siquiera si hubiera que pagar las horas de planificación, que son menos, pero no serían nunca pocas, porque si no, la calidad de este programa, que es sumamente interesante, se vería malamente afectada, ¿no? En todo caso, este es un intento interdisciplinario que tiene un gran aspecto motivador para la educación media, que se da en una edad en que los alumnos suelen estar. Bueno, hemos terminado aquí entonces la segunda unidad, este, de las 6 que tiene nuestro curso, ¿no?